Bueno, comenzando, el primer concepto que les quiero presentar se llama order block. Order block. ¿Qué es un order block? Eh, Veámoslo en un gráfico. Entonces, sabemos que los gráficos se componen de impulso, retroceso, impulso, retroceso, que forman una tendencia. Ok, eh, si nos vamos justo al momento en donde la tendencia se revierte y se va en otro sentido, podemos identificar que en esta zona de acá, en la punta, se forma lo que llamamos order block, que vendría a ser, en este caso de aquí en el ejemplo, una última vela bajista a la cual se la engulle una vela alcista. Esa zona en donde termina la vela bajista y es engullida por un alcista es la zona a la cual nosotros llamamos order block. Esto vendría a ser un order block. Lo mismo podríamos decir de esta zona de acá. También puede suceder que tenga una última vela, pongámosle que tiene mechas así, y es totalmente cubierta por una vela alcista, formando un patrón de engulfing. Entonces, ¿cómo definimos el order block? Tomándolo desde las mechas. Incluimos las mechas también en el área a la cual nosotros llamamos order block. Y se pueden dar en el caso contrario también, por supuesto que sí. En el caso en donde termina un movimiento alcista y luego comienza un nuevo bajista, también se pueden formar order blocks. Entonces los podemos ver tanto para tendencias alcistas como bajistas. Hay distintos tipos de order block. El que les mostré es el order block clásico, el básico. Eh, pero también está el order block de confirmación o safety order block. El safety order block vendría a ser, tengo un movimiento en donde se forma acá un order block y luego cambia la tendencia del movimiento. O sea, tenía un movimiento bajista, se forma un order block en esta zona y luego hace una expansión. Después de hacer esta expansión llega a un punto en donde se devuelve el precio y ¿qué hace? Reacciona a esta zona, a la zona del order block, creando un nuevo order block que lo voy a dibujar acá. Este nuevo order block que crea, que está justo encima o quizás traslapando con el order block anterior, es el nuestro safety order block. Es un order block de confirmación. Ya sabiendo estas dos cosas, podemos aplicar la primera estrategia que voy a enseñar, que vendría a ser la estrategia de expansión, descuento y distribución.
¿Qué pasa con esto? Tenemos entonces un gráfico que el precio se está moviendo, hace una expansión bastante clara, en donde me deja una zona de order block, se podría decir acá. Yo voy a esperar a que haga un descuento y voy a poner una entrada en esta zona, sabiendo que me va a formar un safety order block o esperando que me forme uno. Veo cómo reacciona el precio al entrar en esta zona. Si pasa de largo, no lo tradeo. Si el precio reacciona acá y se devuelve, lo más probable es que acá en un lower time frame, o sea, suponiendo que esto lo estoy viendo en 15 minutos, yo acá luego me eh, acorto la vista a unos 5 minutos, 3 minutos incluso, e inclusive a un minuto de lower time frame. Y busco una entrada, busco que el precio me genere un order block de confirmación. El precio se mueve, vuelve a tocar este order block y se dispara. O eso es lo que la estrategia estaría esperando a que suceda. Entonces yo pongo mi punto de compra en este order block. ¿Y a dónde lo llevo? Hasta que alcance la altura anterior. ¿Y dónde pongo el stop loss? Por debajo del order block base. O sea, acá. Siempre buscando que el trade sea mínimo 1 es a 2 en relación riesgo-beneficio. 1 es a 2. Esa sería la estrategia de expansión explicada a la brevedad. Vamos a verla en los gráficos. Bueno, acá estoy en el gráfico del dólar australiano contra el dólar estadounidense en un time frame de 15 minutos. Entonces el movimiento viene haciendo lo que sería una expansión bastante fuerte y luego viene el precio retrocediendo. En el punto de acá se formó que una vela bajista fue engullida por los primeros compradores. La última vela bajista engullida por los primeros compradores. Esa es la definición de un order block. Por lo tanto, vamos a identificar esta zona de acá hasta la mecha como nuestro order block. De esta forma. Una vez visto esto, vamos a ver qué hace el precio. Sigue subiendo. Y acá es donde baja. Y si se fijan, justo llega a la zona del order block y reacciona. Por lo tanto, acá vamos a ir a un time frame más pequeño a ver cómo reacciona el precio. Estamos en 3 minutos en este momento. Ya, se podría decir que esta fue la última vela bajista nuevamente engullida por velas alcistas. Por lo tanto, esta formación de acá, hasta este punto, vendría a ser nuestro order block de confirmación, safety order block, el cual yo lo distingo de color celeste. Podemos esperar, entonces, poder abrir una operación, una posición larga, con un punto de entrada justo en esta zona, esperando que el precio se devuelva, el stop loss por debajo de el order block y con el take profit hasta unos equality heights, que podría ser esta zona de acá. Siempre buscando que el trade sea 2 a 1, por lo tanto tendría que subir más hasta por acá más o menos mi zona de take profit o disminuir un poco mi zona de stop loss de esta forma. Veamos qué sucede. El precio volvió, entonces ya estamos dentro de la operación. Reaccionó súper bien al alza. Viene a retestear nuevamente. Cae hasta nuestro primer order block. Ya a este punto, cuando ya pasamos este quality height, ya está en nuestra zona en donde
yo pondría el stop loss en break-even, o sea, acá, y haría un trim. Por lo tanto, más o menos justo en esta parte ponemos el stop loss en break-even y hacemos, perdón, y hacemos un trim de algún porcentaje de la operación, el 40% por ejemplo, y luego la dejamos correr. Ya acá el precio empezó a caer. Por lo tanto, yo estaría alerta de cerrar nuevamente parcialidad acá o decidir si cierro el total de la operación y luego dejo correr el resto. Pero como estamos en práctica de backtesting, voy a dejarla correr a ver qué pasa. Vamos a estirar esta zona de acá. Ya, si se fijan, se devolvió a break-even. Es por esto mismo que la zona de take profit es en equality heights. Si se fijan, no llegó, superó el equality height de esta zona de acá, que vendría a ser más o menos este punto. A ver, esto. Esta zona de equality heights la rompe, pero no logra sobrepasar la zona de más arriba. Por lo tanto, esta es nuestra zona de take profit que debiera haber sido la zona de acá. Y quizás podríamos haber buscado un punto de entrada un poquito más al medio entre el safety y el order block. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, ahora voy a analizar la libra esterlina versus el dólar estadounidense. Lo que estábamos visualizando ahora sería que el gráfico está teniendo o sea, venía de un movimiento alcista, realizó un descuento y ahora parecería que quiere continuar ese movimiento alcista. Pero lo que se está viendo acá es que no ha logrado superar los altos anteriores, por lo cual el precio querría bajar aún más. Otro indicador es que acá abajo se formó un order block, si se fijan, este de acá. Vamos a rayarlo. Y el precio lo que hizo fue venir a buscar el order block, la liquidez, y luego intentó subir, pero en su subida no pudo superar el high anterior. Así que lo más probable es que el precio venga nuevamente a buscar liquidez a esta zona de acá. Veamos qué sucede. El precio entonces lo que estuvo haciendo es movimiento hasta acá, un momento, flecha. Ya, tiene un movimiento bajista seguido de un movimiento alcista, baja nuevamente, llega a esta zona, luego sube y luego la caída que se manda acá rompe este bajo de aquí. Por lo tanto, veamos cómo reacciona. Rompe también este bajo. Así que vamos a considerar, en consecuencia, a este alto de acá como un order block, porque fueron los últimos compradores envueltos por los primeros vendedores en esta zona. Trazamos el order block. Ah, y esa mecha de acá, si se fijan, acá también hubo compradores, el precio llegó hasta esta zona, entonces la vamos a considerar. Importante, en 15 minutos el order block me lo dibuja hasta esa mecha de ahí. Pero si yo viera este order block quizás en un time frame mayor, eh, se dibujaría de otra forma distinta. Esto es un aproximado. No sabemos hasta dónde llega la zona de venta. Pero lo que sí sabemos es que arriba de esta vela hay vendedores. Por lo tanto, hay una resistencia a que el precio rompa al alza en esta zona. Vemos cómo se mueve el precio. Se dirige nuevamente.
Ya, aquí lo tenemos. El precio toca el order block y luego hace una vela bajista, pero esta vela todavía no ha roto a la vela de compras. Entonces vuelve a tocar y ahora sí rompió. Entonces podríamos decir que esta zona de acá es nuestro safety order block. Nosotros lo que vamos a hacer es buscar ventas porque tenemos la claridad de que esta tendencia está bajista de esta forma. Mezclando esta tendencia bajista de análisis técnico, que es una línea que uno dibuja uniendo los puntos altos de la tendencia, mezclándolo con la técnica de los order block, lo que vamos a hacer es buscar una entrada más o menos por esta zona. ¿Y hasta dónde se va a dirigir? Va a intentar por lo menos llegar a esta zona de acá. Claro que si somos más ambiciosos, podríamos decir que el precio va a querer venir hasta el order block, hasta la zona del order block. Veamos qué pasa. Vamos a buscar la entrada en 3 minutos. Ah, si se fijan, en 3 minutos el order block es mucho más pequeño. Podríamos considerar esto de acá como el order block de confirmación. Así que vamos a buscar una entrada más o menos en ese punto. Ok, ya estamos dentro. Y el precio acá ya tocó TP. Se devolvió a break-even. Y vino y volvió a reaccionar al mismo order block, si se fijaron. Con esta técnica lo que nosotros hacemos es dibujar las zonas de liquidez y podemos predecir con mayor facilidad hacia dónde se va a mover el precio. Esto mediante el análisis institucional.